listo. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí, vamos a compartir la pantalla. A ver, listo. Ahora sí ya podemos visualizar nuestra pantalla. ¿Ok? A ver, listo. Y bien, precisamente nos habíamos quedado aquí, ¿no? Estamos hablando de las herramientas de videoconferencia en nuestra anterior sesión, en la que habíamos visto de que teníamos muchas herramientas de videoconferencia. Habíamos hablado sobre las más utilizadas, ¿no? Las más conocidas también, y también las que eran las más seguras de utilizar, y dijimos que todas eran buenas, pero que teníamos que adaptar a las necesidades, ¿no? Que en realidad todas teníamos diferentes funcionalidades y que también podíamos adaptarlas a nuestras necesidades. Que por ejemplo, algunas teníamos, que algunas, por ejemplo, tenían opciones premium, pero que sin embargo no era necesario, ¿no? De repente adquirir las opciones premium porque teníamos otras herramientas, ¿no? Que por ejemplo, algunas no nos permitían grabar llamadas, pero que otras, perdón, que algunas pagando nos permitían grabar llamadas, pero otras también nos permitían esta misma función sin necesidad de grabar las llamadas, perdón, sin necesidad de pagar por esta opción, ¿no? Entonces, que simplemente era cuestión de buscar la mejor, de buscar la herramienta que nos convenga, ¿no? Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado y ahora vamos a ver también otras herramientas de software que el asistente también tendría que dominar en caso que el asistente decida laborar en áreas de contabilidad. Como dijimos, el asistente normalmente no se va a centrar en una sola área, ¿no? Sino que el asistente puede trabajar en muchas áreas dentro de la empresa. Y el asistente tranquilamente también podría laborar en lo que son las áreas de finanzas o áreas contables. Ahora, si el asistente decide laborar en estas áreas de finanzas o contables, va a tener que hacer uso de estas herramientas. Aquí les hemos puesto algunas de ejemplo, ¿no? Como las que son, por ejemplo, en QuickBooks, con Compact In, o Compact Key o Sage, ¿no? Que son las más utilizadas. Aquí, por ejemplo, también podríamos hablar de SAP, por ejemplo, no, que son las más utilizadas, pero así como habíamos mencionado en nuestra anterior sesión, las herramientas de CRM, ¿no? Las herramientas de gestión de clientes, que estas también están a la oferta y demanda de las empresas, ¿no? No es que estas sean las únicas o las exclusivas que tenemos, sino que estas también están a la oferta y demanda de las empresas porque hay de todo tipo, dependiendo del tamaño, de la necesidad que tenga la empresa, hay de todo tipo para las empresas, ¿ya? Pero, más o menos el asistente, ¿qué es lo que haría con estas herramientas, no? ¿O a qué se enfocaría su trabajo con estas herramientas? El asistente lo que se centraría a hacer con estas herramientas podría ser ingreso de datos, podría ser de repente descargar información, descargar reportes, ¿no? Pero más allá, como por ejemplo, interpretación de datos contables, datos financieros, de repente, sí podría también trabajar con lo que es interpretación, porque la administración también trabaja con datos financieros, ¿no? Pero de repente, más allá a entrar como, por ejemplo, registros contables, todo ello, no, porque el asistente no es contador, ¿ok? Entonces, el asistente no entraría mucho a lo que es datos o información contable. El asistente no va a entrar mucho a ese rango de trabajo, ¿ok? Pero sí que el asistente podría trabajar con el seguimiento de ingresos, gastos, generación de informes financieros, todo ello sí. Ahora, estos programas realmente son grandes, ¿ok? Por ejemplo, acá vemos algunas de las funciones que tiene, como las facturaciones electrónicas, por ejemplo, nóminas, ¿no? Banca, contabilidad, todo ello, que el asistente, por ejemplo, no podría entrar mucho en ello, ¿ok? Pero sí podría apoyar en tareas básicas, ¿no? Pero ahora, también pero para el dominio de estos programas, lo mismo, muy similar a lo que habíamos mencionado con los programas de CRM. No le recomendaríamos al asistente, especialízate en tal programa o especialízate en tal, en este software, por ejemplo, ¿no?
¿Por qué? Porque va a depender mucho el programa que decida utilizar la empresa, ¿no? Para que el asistente decida ya especializarse o capacitarse en ese programa, ¿no? De hecho, también cuando aplicamos, por ejemplo, entrevistas laborales, esa es una muy buena pregunta que podemos hacer a las empresas para el asistente administrativo. Muchas veces cuando estamos en entrevistas laborales, agarran y nos dicen, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Y en ese momento a veces nos nublamos o no sabemos, o verdaderamente no sabemos qué preguntar, ¿no? Entonces, esa es una muy buena pregunta que puedes hacer, ¿ya? Puedes agarrar y preguntar, si yo tengo una duda, dependiendo mucho del puesto que estás preguntando, ¿no? Supongamos que estás preguntando, estás postulando al puesto de asistente administrativo para un área contable, ¿no? Puedes preguntar, cuál es el sistema ERP que utilizan, ¿no? O cuál es el sistema contable que utilizan para poder familiarizarte. Eso, por ejemplo, es una excelente pregunta que tú podrías realizar, ¿no? Entonces, y dependiendo mucho del sistema que utiliza la empresa, podrías ya empezar a familiarizarte con ese sistema. Entonces, es la recomendación que te podríamos hacer. No te especialices en un solo sistema, ¿no? Porque, como te repito, esa está la oferta y demanda de las empresas. Ahora, y también, por otro lado, el asistente administrativo también podría desenvolverse en las áreas de recursos humanos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los sistemas que puede utilizar o mejor dicho, dentro de las áreas de recursos humanos? De hecho, en recursos humanos también utilizan parte de los sistemas contables para la elaboración de las nóminas, por ejemplo, o también llamadas las planillas de pago, ¿no? También utilizan estos sistemas. Pero y de hecho el asistente administrativo trabaja muchísimo con lo que son el pago, con lo que es la elaboración de las planillas, ¿no? Entonces también por ese lado también el asistente administrativo podría utilizar esos sistemas, ¿no? Pero muy aparte también utiliza este software o sistemas de gestión para la administración propia de su personal. Acá tenemos algunos como Bamboo, Airshade, Workday, hay muchísimas más, hay también como Odoo, no, hay muchísimas. Esto es igual, hay a la oferta y demanda, ¿no? Ahora, ¿para qué me sirven estos programas? Estos son como para llevar este control del personal, como para poder llevar registro de nuestros trabajadores, poder llevar control, por ejemplo, de ingresos, de salidas, controles de asistencia, contratos de trabajo, control de renovaciones, control de sueldos, ¿no? Información interna de los trabajadores, datos personales, actualización de información, todo ello dentro de un solo sistema, ¿no? ¿Y cómo podría apoyarnos el asistente? Con la actualización de información. Acá lo dice, ¿no? Facilita la gestión de nóminas, contrataciones, evaluaciones, desempeño, capacitaciones, donde básicamente el asistente lo que trabajaría en esa plataforma sería con la actualización, modificación constante de información, ¿no? Que acá también, al igual que lo habíamos mencionado, aquí también se trabajaría bastante con lo que sería, el asistente trabajaría bastante con el programa, pero también dependería mucho del tipo de programa que utilice la empresa, ¿no? Y también recordar que el asistente, que si es que va a trabajar dentro del área de recursos humanos, el asistente administrativo haría también de más funciones, pero específicamente si es que hablamos de desarrollo de software, si es que el área de recursos humanos utilizaría muchos programas, ¿ok? Y dentro de ellos también utilizaría programas contables que también el asistente tendría que conocer, ¿no? Y ahora también vamos a hablar acerca de los software, o mejor dicho, ¿no? De los sistemas de firma electrónica, que por ejemplo, de estos también hay muchos también en realidad, ¿ok? Hay muchos programas que se pueden utilizar. ¿Para qué nos sirven primero estos programas de firma electrónica? Vamos a diferenciar un poco. Una cosa es la firma digitalizada y otra cosa es la firma electrónica. ¿Qué es la firma digitalizada? ¿Ya? Es cuando tú tienes tu firma, tu rúbrica, ¿no? El garabatito que todos hacemos, que esa es tu rúbrica, y esta rúbrica física que tú haces, la escaneas, por ejemplo, y ahora la tienes digitalizada para poder de repente pegarla en ciertos documentos, ¿no? Para que te sea más fácil. Ya, esa es tu firma digitalizada
que tú las puedes utilizar para documentos que consideres que sean, o mejor dicho, para situaciones o documentos estrictamente necesarios y que tú consideres que sea un entorno seguro. Recuerda que hacer eso de escanear tu firma y pegar en algún documento no es recomendable, ¿ok? Es muy riesgoso, no es algo recomendable, ¿ok? Pero ya si es que tú lo ves por necesidad, puedes hacerlo, ¿ok? Y por otro lado tenemos la firma electrónica. ¿Qué es la firma electrónica? Esta firma electrónica no tiene relación con lo que es tu, no tiene relación con lo que es tu rúbrica física, es decir, tu garabatito, no. Esta firma electrónica va más que todo a un proceso de aceptación de documentación, ¿ok? O aceptación de información. Esto se trabaja mediante precisamente software o programas, ¿no? Acá te ponemos algunos programas ejemplo como DocuSign, HelloSign, AdobeSign, pero hay muchísimos programas más. ¿Cómo funcionan estos programas? Estos programas tienen un software propio que hacen que el envío de documentación se dé por medio de estos mismos programas, en el que te llega el documento y si tú aceptas la información de este documento, por ahí mismo firmas el documento. Firmar este documento significa que aceptas esa información y a la otra persona, que es el remitente, le llega tu aceptación de ese documento, ¿no? Te muestro un ejemplo, te voy a mostrar por acá un ejemplo de, te voy a mostrar por aquí un ejemplo, que en este caso es un programa de firma digital, pero en este ejemplo es de boletas de pago, ¿ya? Este es un programa de Visma que se llama Tu Recibo, que es precisamente para boletas de pago, ¿ya? Pero funciona con la modalidad de firmas electrónicas. Mira, por ejemplo, aquí yo tengo dos documentos pendientes de firma, ¿ya? En este caso son dos boletas de pago. Una boleta acá está, del mes de diciembre y otra boleta del mes de, acá está. Y otra boleta otra boleta del mes de enero, ¿ya? Ya está. Vamos a firmar esta boleta del mes de diciembre. Por ejemplo, a mí aquí me llegó la información. Si yo estoy de acuerdo con esta información, acá, por ejemplo, vemos el claro ejemplo de una firma digitalizada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta firma es una firma escaneada, es una firma, una rúbrica, pero que está escaneada. ¿Ya? Entonces, esta es una firma digitalizada. Ahora, yo estoy de acuerdo con esta información, le doy clic aquí donde dice firmar documento. Si estoy de acuerdo, ¿ok? Vuelvo a colocar aquí mi contraseña, ¿ok? Y le doy a firmar. Y se ha firmado adecuadamente mi documento. Y ahora esto pasó a mi lista de documentos, mis documentos firmados. Si te das cuenta aquí, por ejemplo, en ningún lado, no en este, por ejemplo, que acabo de firmar, en ningún lado aparece mi rúbrica, aparece mi firma. Simplemente esa firma es la aceptación de la información. Nada más. Y aquí yo tengo toda la lista de documentos que he firmado. Mira, desde el año 2022, ¿no? Toda la lista de documentos que yo he firmado. Ay, perdón. Que yo he firmado. Y aquí yo no tengo la posibilidad de poder eliminarlos, ¿no? Yo agarro acá, por más que hago, no tienes permiso, ¿no? Para visualizar ese documento, no tengo yo la opción de poder eliminar, ¿no? Y acá tengo documentos pendientes de firma. Ok, entonces es así como funcionan estos programas para, acá está, había bajado mucho. Hasta acá está. Más abajito está. Aquí está. Ok, es así como funcionan estos programas de firma digital. Ok, como te das cuenta, no van tanto a la rúbrica, sino a la aceptación de la documentación. Y son muchísimo más seguros, porque a mí nunca me van a poder decir, tú firmaste virtualmente este documento, ¿no? Tú aceptaste la información de este documento. Nunca me van a poder decir ello, ¿no? ¿Por qué? Porque si por algo yo me niego, muy sencillo, nos vamos a la plataforma y en la plataforma figuran todos mis documentos firmados, ¿no? Y si no está, significa que es porque yo no lo firmé. Y si están ahí, significa que es porque sí los firmé. Entonces, de esta manera funcionan los programas de firma
digital, bueno, de firma en este caso electrónica, ¿ok? Aquí, por ejemplo, les hemos puesto algunos programas, ¿no? Como DocuSign, HelloSign, AdoSign, que son los más conocidos, pero hay muchos más como el que les he mostrado, ¿no? Que es tu recibo, no son muy difíciles de utilizar en realidad, no necesitan mayor instrucción, son muy amigables para poder utilizar, ¿ok? Y también son muy seguros. Ahora, hay empresas incluso que utilizan su propio sistema interno, no es totalmente aceptable, ¿ok? Pero entonces siempre recuerda la importancia de diferenciar la firma digitalizada y tu firma virtual, ¿no? Y tener también mucho cuidado si es que tú utilizas tu firma digitalizada, ¿no? Procura únicamente utilizarla para procesos que sean entornos de confianza o entornos seguros para ti, ¿no? Por ejemplo, evita utilizarla de repente si es que vas a mandar tu firma escaneada a una empresa que no conoces o a una persona que no conoces, por ejemplo, preferible hacer el paso anticuado, ¿no? De agarrar, imprimir el documento, firmarlo y escanearlo, ¿no? Preferible antes de pegar ya una firma repetida escaneada, ¿no? Es también por cuestión de seguridad. Ahora, eh, también por aquí vamos a poder, ver, acá está, ¿no? Bueno, estas herramientas de gestión de tiempo que ya hemos visto, como el Todoist, Google Calendar, Rescue Time, que también ya hemos visto, y los principales sistemas de gestión. Ok, sistemas de gestión que se han utilizado por mucho tiempo, también conocidos como los ERPs, que muchas empresas los han utilizado por muchísimo tiempo, porque quienes utilizaban sistemas ERPs eran las grandes empresas. ¿Ok? Antes utilizar un sistema de gestión era, como por así decir, un lujo que solamente las empresas con gran inversión se podían dar. Ahora no, ahora desde las microempresas, desde las pequeñas empresas, ¿no? Desde la empresa, desde la cafetería, ¿no? Que podemos ver, ya pueden invertir en estos sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque antes que una empresa pueda contar con un ERP, le estoy hablando de hace 15, 20, 10 años, era carísimo, era muy, muy costoso, ¿ok? Poder contar con estos programas. Como les mencioné, ahora no, ahora hay cantidad de ERPs y hay de todo precio, ¿ok? Encuentras en realidad de ERPs bastante económicos y que en verdad son muy eficientes, ¿ok? En verdad pueden llegar a ser muy eficientes, ¿ok? Y eso es bastante bueno porque abre la posibilidad que todas las empresas puedan contar con sistemas de gestión. ¿Ok? Pero tenemos no lo llamaríamos los principales sistemas de gestión empresarial, sino que lo podríamos llamar los más conocidos, ¿no? O los clásicos sistemas de gestión empresarial, como por ejemplo el muy conocido SAP, ¿ok? Pero SAP es conocido, es utilizado hasta el día de hoy, ¿ok? Es bueno, es un sistema de gestión muy bueno. De repente por ahí algún puntito en contra, o no tan positivo, no en contra, sino no tan positivo que le daríamos a SAP, es que SAP tiene un poquito de complejidad para poder utilizarlo. ¿Ok? SAP no es tan sencillo de poder entenderlo, ¿ok? Tiene un poquito de complejidad, lo cual hace que muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, prefieran no utilizarlo. ¿Por qué? Porque encuentran en otros sistemas de gestión mucho más sencillos, ¿ok? Encuentran otros sistemas de gestión la misma efectividad al utilizarlos, pero con una utilización mucho más sencilla en realidad, ¿ok? Entonces, es por eso que SAP, por así decir, ha perdido un poco de adeptos para poder utilizarlos, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que SAP haya caído en la quiebra, que ya nadie lo utilice, no. Muchas empresas siguen utilizándolo, muchas empresas seguirán utilizando todavía SAP. Personalmente, todavía en la empresa en la que trabajo sigo utilizando SAP, porque en realidad es una herramienta muy buena, ¿ok? Pero para muchas empresas hay herramientas que les son mucho más eficientes que SAP, ¿ok? Y también mucho más sencillas de poder utilizar. Oracle, también Microsoft, ¿ok? También tiene sus propios sistemas de gestión. Infornet Suite, Epical Sage también que tiene, ¿ok? Que son las más conocidas. De hecho, también encontramos cursos de estas herramientas que nos ayudan a poder, que también nos ayudan a poder dominarlas, ¿no? La recomendación que les doy es que podrían llevar cursos de dominio básico de estas herramientas, que los hay en realidad. Sí podrían llevar, en realidad estas herramientas son bastante grandes,
Porque también, por ejemplo, si tú quieres, no sé, supongamos ya de Sage, tú quieres llevar un curso de Sage. No es simplemente que tú vas y dices, quiero aprender Sage. Te van a decir, ya, pero ¿en qué? Porque tenemos Sage contable, tenemos Sage de CRM, tenemos Sage de facturación. ¿De qué quieres? Ok, entonces tú tienes ya que ir claro para qué quieres aprender a utilizar el Sage, por ejemplo, para qué quieres aprender a utilizar el SAP. Ok, por eso es que primero lo que te recomendamos es que puedes llevar algún curso general para que más o menos sepas qué te ofrecen esas herramientas y de acuerdo a ello ya cuando ya te encuentres en el campo laboral ya puedas llevar de repente algún curso complementario más específico de estos sistemas de gestión. Ok, y por último vamos a ver un poquito acerca del almacenamiento en la nube, que va justamente de la mano con lo que vamos a ver el día de hoy en nuestro quinto módulo. ¿Ok? ¿Qué es el almacenamiento en la nube? Ya muchos sabemos, conocemos qué es ello, ¿no? Es el almacén, ¿ok? Es el almacén virtual en el que podemos guardar diferente tipo de información, ¿no? Que se guarda en un entorno virtual, completamente virtual. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de guardar la documentación en la nube, no? Uno, que tenemos diferentes servidores remotos que podemos utilizar, como por ejemplo tenemos a través de Google con Google Drive, a través de Microsoft con OneDrive, a través de Dropbox y muchos más que son completamente gratuitos. Por lo menos nos dan un espacio completamente gratuito, ¿no? También tenemos el acceso desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Por ejemplo, basta con que tú tengas tu usuario y tu contraseña para que puedas ingresar desde diferentes partes del mundo. Que no importa si hoy día estás en China, mañana en Japón, mañana en Perú, mañana pasado en Chile, no sé, no importa dónde estés, basta que tengas el acceso con el usuario y la contraseña y puedes acceder a tu información. No importa que estés en tu computadora, en tu laptop, en la computadora de tu amigo, de otro amigo, no importa. No solamente necesitas el usuario y la contraseña. Y también la escalabilidad, porque aunque estos servidores remotos te ofrecen un espacio totalmente gratuito, este espacio que en realidad es vasto, ¿no? Porque no es un espacio nada despreciable, ¿ok? Pero la verdad es que por ahora te quedara corto ese espacio, tranquilamente tú puedes hacer uso tranquilamente tú puedes agarrar y adquirir o alquilar, por así decir, un espacio adicional, ¿ok? Pero este espacio, no decimos comprar porque no adquieres este espacio de manera permanente, ¿ok? Por eso decimos alquilar, ¿no? En el que si tú requieres más espacio, puedes, puedes ocupar el espacio pagando un costo adicional, ¿no? Y después, cuando ya no requieras ese espacio, simplemente dejas de pagar ese costo de manera mensual y también ya dejas de tener ese espacio, ¿no? Dejas de tener también ese espacio. Entonces, depende también de la necesidad. Por ejemplo, para una persona, no una sola persona, el espacio que te ofrece por lo menos Google Drive es más que suficiente, ¿no? Pero, por ejemplo, para una empresa no lo sería. Pues sí tendrían que pagar, muchas empresas pagan ese adicional, ¿no? Pero entonces, ya eso es, por ejemplo, lo que te ofrece la escalabilidad. Y también las herramientas de colaboración en línea, ¿no? Que también son bastante eficientes. ¿Por qué? Porque te permiten, uno, por ejemplo, la edición en tiempo real, ¿ok? Que tú puedas estar editando documentos en tiempo real en línea. También la comunicación integral, ¿ok? Porque te ofrece plataformas de colaboración, a menudo incluyen programas de comunicación como comentarios en línea, chats, notificaciones y también el control de versiones, que algo muy positivo que tienen estas herramientas es que constantemente guardan y guardan y guardan las versiones sin necesidad que tú las estés guardando, sino que estas mismas herramientas solitas guardan tus versiones, ¿no? Y, por ejemplo, se te apagó la computadora, se fue la luz, muchas cosas que pueden
muchas cosas, muchas situaciones que pueden pasar, ok, estas herramientas solitas se agarran y hacen el autoguardado para que no pierdas tus versiones. Perdón, para que no pierdas la información que has guardado, o si de repente tú requieres alguna versión anterior, también tienen esas versiones anteriores para que puedas hacer la recuperación, ¿no? Entonces, estas son las herramientas que mínimamente un asistente debería dominar y conocer entre ellas, ¿no? Ahora, como ya hemos mencionado, el asistente, si bien es cierto, no debe ser un experto tecnólogo, no debe ser un informático experto, ¿no? Ya hemos mencionado ello. Sí vamos a recomendar que el asistente tenga un amplio conocimiento tecnológico, ¿ok? Que no se limite solamente a lo básico, sino que nuestro asistente pueda ampliar lo más que pueda sus conocimientos. Y ahora sí vamos a pasar a nuestro quinto módulo. Ok, a ver, esperemos un momentito, por favor, en lo que carga nuestra... Esperemos por un momentito, ya está. A ver. Listo, ahora sí. A ver, ya está. Listo, ahora sí. Nuestra quinta sesión el día de hoy, que vamos a hablar acerca de la gestión de documentos y archivos. ¿Ok? Y vamos a hablar precisamente acerca de, vamos a ver, nuestros objetivos del día de hoy. Que vamos a ver lo que son las técnicas para el manejo eficiente de documentos, la organización física y digital de archivos. Vamos a ver métodos para la clasificación y almacenamiento de documentos y la seguridad y confidencialidad en la gestión documental. ¿Ok? Todo esto son los objetivos que tenemos el día de hoy para nuestra sesión. ¿Ok? Y vamos a empezar el día de hoy con, vamos a ver, con la importante, acá está, vamos a empezar el día de hoy con la gestión de documentos y de archivos. Vamos a recordar primero qué eran los documentos, porque eso ya lo hemos visto en nuestra segunda sesión. Así que vamos a empezar a recordar un poco ello. ¿Ok? Los documentos habíamos dicho que era la evidencia, que era la plasmación física de todos los procesos que pasan en nuestra empresa, ¿no? Que, por ejemplo, nuestra empresa, nuestra empresa vendió un producto, un servicio, tenía que quedar el documento de evidencia, ¿no? La boleta, la factura. Nuestra empresa hoy día vinieron a trabajar, ¿no? Tenía que quedar la evidencia de que vinieron a trabajar, ¿no? Por ejemplo, la marcación, todo ello, ¿no? Entonces dijimos que esos eran los documentos de nuestra empresa, ¿no? Ahora, también habíamos mencionado también de que estos documentos eran importantes para la empresa porque eran la historia, ¿no? Dentro de nuestra empresa, y también eran obligatorios por las supervisiones que podríamos recibir por parte de diferentes instituciones, ¿no? Sobre todo instituciones de supervisión. Entonces, esto era la importancia que tenían los documentos. Ahora, si hablamos de la gestión de estos documentos y de los archivos, nos dicen que es el conjunto de procesos y procedimientos y políticas diseñados para organizar, almacenar, recuperar y gestionar la información de estos documentos y archivos, ya sean en formato físico o digital. Es decir, la gestión de estos documentos ya es el tratamiento que damos no tanto al documento, sino a la información que contienen estos, tanto para poder organizar, almacenar, recuperar y gestionar esta información, ¿no? Y que esto ya lo dábamos tanto, sea en formato físico o digital, ¿no? Y que su principal objetivo es poder garantizar que la información esté siempre disponible y que sea fácil, accesible, segura para poder utilizarla dentro de la empresa, ¿no? Para que todos aquellos que necesiten esta información puedan utilizarla de manera fácil y segura, ¿no? Entonces, este es el objetivo de la
gestión de documentos, ¿no? Gestionar adecuadamente esa información para que todos aquellos que la necesiten dentro de la empresa puedan tener acceso de manera rápida y fácil a esta, ¿no? Ahora, acá justo acá nos habla, ¿no? Sobre cómo manejamos esta gestión. Esta gestión la manejamos desde la creación y la captura de estos documentos, de estos archivos, ¿no? El almacenamiento y la organización, la recuperación, el acceso, la distribución y flujo de trabajo y la preservación y la disposición, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Ahora, por aquí vamos a empezar a ver lo que son técnicas para el manejo eficiente de la documentación. ¿Cuáles son algunas técnicas que nosotros vamos a tener para poder manejar de manera más eficiente nuestra documentación? Primero que nada, una de las técnicas para poder manejar muy eficiente nuestra documentación va a ser definitivamente poder tener la documentación digitalizada y almacenada en la nube, ¿ok? Esa va a ser una de las mejores recomendaciones que vamos a poder dar. Y es que el hecho de que podamos convertir toda nuestra documentación física a digital, ¿ok? Ya sea mediante escáneres o de repente traspasando la documentación, ¿no? Traspasando la documentación, ¿ok? Primero que nada va a facilitar el acceso, ¿ok? Desde cualquier lugar, nos va a reducir también el espacio, ¿ok? Y acá también lo dice, y minimiza la pérdida. Porque ¿cuál es uno de los principales problemas que actualmente tenemos en las áreas administrativas? Es el espacio. ¿Okay? El hecho de manejar información realmente nos quita bastante, pero bastante espacio. Manejar archivos nos quita bastante espacio dentro de las áreas administrativas. Por ejemplo, si es que hablamos de una entidad estatal, el Poder Judicial actualmente es una de las entidades públicas que tiene más documentación física que otras. ¿Y cuál es el punto al que ha tenido que llegar el Poder Judicial? El Poder Judicial ha llegado al punto de que muy aparte de los almacenes asignados que ellos tienen, ¿no? Muy aparte de esos almacenes, ellos han llegado al punto de tener que alquilar casas, ¿okay? Casas así como las que tienen sala, comedor, todo ello, ¿okay? Casas de 2 pisos incluso, pero estas casas tú entras y no, donde debería estar la sala, el baño, cocina, todo ello, está todo lleno y apilado de papeles y de documentos porque ya no hay espacio. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los principales problemas que tienen muchas de las entidades, ¿no? Y dentro de empresas privadas tampoco es la excepción, porque a veces uno se llega a cargar tanto de documentación física que simplemente ya no tienes espacio donde más colocarlo, ¿no? Entonces, en cambio, si se llega a digitalizar toda esa información y las empresas que actualmente ya trabajan con pura documentación digital, ¿okay? Y que todo eso se guarda en la nube, ya no, para empezar, desde un punto de vista positivo, ya no te ocupa espacio físico, ¿ok? Ya no te ocupa espacio físico, todo te ocupa el espacio virtual de la nube y ya no tienes ese problema. Dos, dentro de una pila de documentos, para poder encontrar una hojita, te toma bastante tiempo, ¿ok? Pero bastante tiempo poder encontrar una hojita dentro de 100. En cambio, dentro de la documentación virtual, basta que tú hagas un comando, escribas alguna letra, alguna palabra o el nombre simplemente del documento y lo encuentras con mayor facilidad, ¿no? Eso es lo que también te facilita poder encontrarlo mucho más fácil, ¿no? Y también que la documentación física es documentación que tiene mayor riesgo de pérdida, ¿ok? Y no solamente pérdida para extraviar el documento, sino también pérdida por el propio deterioro del tiempo, ¿ok? Que la documentación física nunca va a ser documentación permanente, ¿ok? Siempre va a ser documentación que de alguna u otra manera se va a ver, se puede ver también maltratada por el propio tiempo, ¿ok? Definitivamente. Va a ser documentación que de repente el propio papel, que pueden pasar los años, la tinta puede ir, la tinta
de repente se puede ir destiñendo, ¿no? El papel se puede ir amarillando, puede ir desapareciendo la información poco a poco, ¿no? Entonces, de todas formas, la información se puede ir perdiendo, ¿no? En cambio, la documentación digital permanece la información ahí dentro. Entonces, lo que se recomienda es que ya a partir de la fecha, y también es que se pueda manejar la información digital, y también por una cuestión ambiental o por una conciencia ambiental o responsabilidad ambiental, es que también se recomienda de que ya poco a poco las empresas empiecen a hacer este cambio de su documentación de su documentación física a su documentación digital, ¿no? Que no es un cambio fácil, no es un cambio rápido, ¿okay? No es un cambio en el que de simplemente decir, ya a partir de la fecha ya no vamos a manejar documentación física, a partir de la fecha solamente documentación virtual. No es tan fácil, ¿no? Es mucho más complejo que eso, ¿ok? Entonces es cambiar, es primero, es ir a la par, ¿no? Es a la par ir digitalizando lo actual y también a la par ir digitalizando lo pasado, ¿no? Entonces no es tan fácil, pero que es un trabajo, es un proyecto incluso que el asistente podría inculcar, podría empezar dentro del área. ¿Ok? También otra técnica es la implementación de un sistema de gestión de documentos, que también se conoce como los DMS. ¿Cómo funcionan estos software? ¿No? Hay muchísimos software que te ayudan a tener control de versiones, ¿no? Accesos controlados y automatización de flujos de trabajo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el más recomendado? No sé, que nos ayuda a tener un mejor flujo de documentación dentro del área. ¿Cómo funcionan estos DMS? Te ayudan más que todo a llevar el control de documentos por medio de asignación de códigos, en el que cada documento ya no se guía en base al tipo de documento, al nombre de documento, a la fecha del documento, ya no, sino al código del documento, ¿no? En el que a partir de la fecha tú ya le das al documento el seguimiento de acuerdo a su código. ¿Ok? Y dentro del sistema, por ejemplo, tú colocas el código del documento y ya puedes ver, por ejemplo, en dónde se encuentra este documento, cuál fue el último área en el que se encontró este documento, quién es el responsable de responder el documento, por ejemplo, ¿no? Qué información contenía el documento, todo ello. Entonces, ¿qué te puede ayudar? ¿No? Te puede ayudar de alguna forma a que puedas tener mayor acceso a ¿no? También por aquí vemos el establecimiento de una estructura de archivos lógica. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Que crees una jerarquía de carpetas, sea física o virtual. ¿Ok? Una jerarquía de carpetas y un sistema de nomenclatura consistente para clasificar los documentos. Cuando hablamos de un sistema de archivos lógico, hablamos de un sistema de archivos congruente, un sistema de archivos sencillo, ¿no? En el que, por ejemplo, si tú colocas tú colocas de repente un estante, ¿no? Donde diga de repente, archivos de repente del año 2024, que solamente ahí coloques archivos del año 2024, ¿no? Y que cuando una persona venga, sepa de que iba a encontrar archivos del año 2024. ¿Ok? Si hablamos de documentación física. Y si hablamos de documentación virtual, es mucho más sencillo. Si tú creas un drive que diga documentación 2024, que la persona sepa que ahí van a haber documentación de 2024. Que eso va de la mano con lo que es básicamente llevar un orden dentro de la estructura de archivos que vas a llevar. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Que puedes llevar una estructura de archivos lógica, ¿ok? Que puedes llevar jerarquías en las carpetas también, ¿ok? Jerarquías que es un orden adecuado, un orden lógico dentro de tus carpetas. Etiquetado y metadatos también, que puedas asignar metas y metadatos relevantes a tus documentos. ¿Ok? Que, por ejemplo, que puedas utilizar palabras claves, fechas, nombres de proyectos, para que sea mucho más fácil la identificación de los documentos que tiene dentro de repente tus archivos o tus carpetas, ¿ok? Que evites trabajar dentro del área únicamente bajo tu conocimiento. Eso se puede entender muchas veces para un asistente o para un jefe de área o alguien que tú trabajas o de repente con carpetas, con archivos y que tú dominas, que tú conoces porque tú lo trabajas. ¿Ok? Pero recuerda que tú trabajas en un área con más personas.
Entonces, lo justo, ¿ok? Es de que tienes que entender que no trabajas solo. Entonces, no basta con que solamente tú conozcas o tú domines, ¿ok? Sino que tienes que trabajar en un orden general para todos. Hay una frase que dice, ¿no? O bueno, cuando hablamos de organización de documentos, estamos hablando de que tienes que trabajar un orden para toda el área en general, ¿ok? Y como asistente, tu documentación y la documentación de los demás tiene que tener el mismo orden para todos. Por eso nos habla de una misma estructura de archivos y metadatos y etiquetados para todos por igual, ¿no? Por ejemplo, muchas veces conocemos personas que agarran y nos dicen, yo tengo mi propio orden, ¿no? O yo tengo mi propia forma de trabajo. Perfecto. Para un trabajo personal o un trabajo que sea muy tuyo, ¿ok? Está perfecto, ¿no? Pero para un área de trabajo, ¿ok? Para de repente, para trabajar en equipo, en este caso, como se trabaja, ¿ok? Tú no puedes agarrar y decir, yo tengo mi propia manera de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás trabajando con todo un equipo. Entonces, se tiene que respetar el orden de trabajo igual para todos, ¿ok? También, por otro lado, vamos a ver lo que es el flujo de trabajo automatizado, que nos dice emplea herramientas y software que automaticen tareas repetitivas, ¿ok? Como la clasificación de documentos, la asignación de permisos o el envío de notificaciones. Como por ejemplo, puedes utilizar un ejemplo muy sencillo, un correos electrónicos, ¿ok? En el que de repente puedes agarrar y puedes clasificar información que no necesariamente tiene que ir por documentos, sino que puede ser información que puedes enviar por correos electrónicos. Y recuerda, ¿no? Que hemos hablado de que dentro de tu correo tienes un montón de configuraciones y parte de las configuraciones de tu correo es que también puedes crear dentro de tu correo carpetas. ¿Ok? Entonces también puedes crear carpetas de correos en el que también puedes organizar tus correos por asuntos, puedes organizar tus correos por temas. Entonces también aprende también a llevar un orden de información dentro de tu correo que te va a ayudar a que las tareas repetitivas o notificaciones, ok, ya puedas trabajarlas por medio de ellos y evitar también llenarte de repente información repetitiva. También, por otro lado, hablamos de el uso de herramientas de colaboración. Por ejemplo, supongamos que tu jefe agarra y te pide que como asistente administrativo, ¿no? Agarra y te dice ya, redáctame un documento, ¿ya? Y tú le dices ya, pero este documento que me vas a redactar, antes de enviarlo quiero revisarlo, no quiero que lo traigas porque lo quiero revisar. Ok, tú le dices ya, listo, ¿no? Lo vas a revisar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento común que uno hace, no? Agarras, redactas el correo de repente en tu computadora, pero el documento en tu computadora, y normalmente, ¿qué haríamos, no? Agarrarías de repente, guardarías el documento y de repente agarras y se lo mandas por correo o por WhatsApp, ¿no? ¿Qué tendría que hacer tu jefe? Agarrar, descargar el documento, abrirlo en su computadora, corregirlo ahí mismo, volver a guardar, volver a enviártelo y tú nuevamente abrir ese documento, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo en ese momento? Estás creando duplicidad de documentos. Tienes el que tú hiciste y ahora estás abriendo la corrección. Y después, ¿qué haces? Vuelves a guardar, vuelves a enviar la corrección. ¿Qué hace otra vez tu jefe? Perdón. Vuelve a abrirlo, otra vez él tiene duplicidad, el primero que recibió y ahora el segundo que recibió. ¿Ok? Entonces, ¿qué están haciendo? Están creando spam, están creando el famoso spam. ¿Por qué? Porque están creando primero duplicidades de un mismo documento. ¿Ok? Cuando más fácil sería, o peor aún, ¿no? Si es que queremos aumentar menor conciencia ambiental. Si vas e imprimes el documento, ¿no? Termina de corregir, corriges, nuevamente imprimes el documento. No estamos haciendo un uso indebido de hojas de papel. ¿No? Entonces, cuando más fácil, ¿qué sería? Sería mucho más fácil que agarres, se te dice, a ver, quiero que redactes un documento, pero quiero corregirlo. Ya, más fácil sería que tú vengas acá de repente, vengas por acá, ya, vengas aquí, crees acá, por ejemplo, en Google Documentos, ¿no? Crees tu documento de Google,
aceptar le das acá, ok, abres acá tu documento, acá por ejemplo, creas tu documento, todo, le das acá en compartir a tu jefe y le mandas solamente, acá está, acá compartir, acá está, y agregas acá, administrar acceso, ¿no? Agarras y le pones cualquier persona que tenga el vínculo, listo, y le envías. Ok, listo, acá está, cualquier persona que tenga el vínculo puede editarlo. Ya está, y agarras y acá, listo, le copias el vínculo y le mandas a tu jefe. Ok, una vez que tu jefe recibe el vínculo, tu jefe va a poder entrar y él también va a poder agarrar y va a poder editar el documento. Ok, y ya está, ya tu jefe no va a tener que estar descargando, no van a tener que estar volviendo a abrir el documento, nada de ello. Ok, simplemente que acá está, mediante las herramientas, esa es por ejemplo una herramienta de colaboración. Ok, simplemente que mediante la herramienta de colaboración pueden optimizar ese proceso. Ok, entonces que también pueden utilizar esas herramientas y así también evitan la duplicidad, ¿no? Y pueden hacer que más personas tengan acceso a la información de ese documento, ¿no? También, por ejemplo, las políticas de retención y disposición. ¿No? ¿Qué es la retención? Es cuánto tiempo guardamos el documento. ¿Y qué es la disposición? ¿En qué momento eliminamos el documento? ¿Ok? Esas son las políticas de retención y disposición del documento, de la información de los documentos. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que guardar la información de los documentos? ¿Ok? De acuerdo a la ley la ley general de procesos administrativos, la ley 27444, ordena que deberíamos guardar la información de los documentos por lo menos 5 años. ¿Ok? 5 años después de que estos han entrado en inactividad, ¿no? Si queremos más tiempo, normal, ¿no? Más tiempo, pero lo mínimo que nos piden es 5 años. Ahora, pero ahora, ya cuando ya tenemos la opción de poder guardar la documentación en la nube, ¿no? Ya no es tan indispensable la urgencia o la necesidad de tener que eliminarlos. Antes sí, antes se esperaba este tiempo de los 5 años para ya poder hacer una depuración de la información, porque en realidad ocupaba espacio, ¿no? En realidad el hecho de que te ocupe espacio hacía de que tú tengas la necesidad de querer depurar información. Ahora no, porque ahora en realidad no hay apuro, por así decirlo, ¿no? No hay apuro, entonces uno no puede esperar tranquilamente, uno puede esperar, por así decir, tranquilamente a que se elimine esta información, uno no tiene necesidad de eliminar esta información, ¿no? Pero ahora, en cuanto a la eliminación de la información, muchas veces, ¿qué pasa? A veces por error o algo, uno necesita eliminar cierta información. Y para eso sí es necesario contar con políticas por parte de la empresa para saber cuál es el proceso adecuado para poder eliminar o depurar información de manera segura. Es necesario que la empresa nos pueda otorgar un proceso, un protocolo para poder eliminar información de manera segura. ¿Okay? Eso sí va a ser muy necesario. Yo les comento una pequeña anécdota sobre este proceso de eliminación o depuración, ¿okay? de documentación, ¿ya? Yo trabajo en áreas de recursos humanos. Ahora, en las áreas de recursos humanos solemos imprimir lo que son las boletas de pago, ¿ya? Y en estas boletas de pago hay que hacer dos firmas, una firma del trabajador y otra firma del representante del empleador, ¿ya? Ahora, y me acuerdo que imprimí una boleta de pago de una trabajadora, ¿ya? Imprimí una boleta de pago de una trabajadora y me equivoqué. Donde debía firmar la trabajadora, firmé yo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Fue un error de redacción. Entonces, lo que yo tenía que hacer en ese rato era eliminar esta boleta. Y yo lo que hice fue agarré y partí en 4 la boleta, ¿no? Simplemente agarré y partí en 4 la boleta y la boté a la basura. Y ahí vino la señora de limpieza. Esta señora de limpieza siempre venía y se llevaba la basura y una cajita de papel de reciclaje.
¿ya? Y ya cuando la señora vino a llevarse la basura, no sé qué pasó, no sé qué es lo que habrá pasado. Me imagino que de repente habrá visto que en la basura había papel, lo habrá querido pasar el papel de reciclaje, me imagino. Y la cosa es que justo la boleta que yo había votado, que la había partido en cuatro y la había votado, era la boleta de su par, ¿no? Es decir, de la otra señora que también trabajaba en el área de limpieza, ¿no? Y la otra señora notó de casualidad que justo su compañera de limpieza, ¿no? Ganaba un poquito más que ella, no ganaba un bono más que ella no ganaba. Lo que ocasionó que esa trabajadora viniera y presentara una queja, ¿no? Del por qué su compañera, que tenía el mismo horario, que tenía el mismo trabajo, todo ganaba más que ella. ¿No? Entonces, al pedirle que fundamentara por escrito su reclamo, ella presentó su reclamo por escrito y como evidencia presentó esa boleta de pago que yo había eliminado, pero la presentó fotocopiada, es decir, que la habían pegado con cinta y la habían fotocopiado. Entonces, lo que demostraba de que efectivamente esa boleta que había sido eliminada se había filtrado esa información. Entonces, ahora, en este caso fue una boleta de pago. Pudo haber sido cualquier tipo de información de la empresa. ¿Por qué? Porque no hubo un adecuado proceso de eliminación de la documentación, ¿no? Entonces, no sabían si hizo bien o mal la trabajadora, no eso no es la discusión ahora. Acá el problema fue de que al no haber una adecuada disposición o eliminación, ¿no? De la empresa, ¿okay? Se filtró esa información de la empresa, ¿no? En este caso, si es que hubiese ocurrido de repente eso algo más grave, quien hubiese tenido que asumir la responsabilidad, ¿no? De la filtración de información de la empresa hubiese sido yo, porque yo fui la última persona que tuvo en sus manos, ¿no? Esa información. Entonces, por ello la necesidad de que la empresa cuente con un proceso seguro de eliminación de la documentación. ¿Por qué? Porque si la empresa agarra y me establece una política, ¿no? De decir, ya, ante la necesidad de eliminar la documentación, los trabajadores tienen que seguir el siguiente protocolo. Van y de repente notifican, ¿no? Cuál es la documentación que van a eliminar. Rompen la documentación en 8 partes y lo botan al tacho de basura, ¿ya? Pero supongamos que esa sea la política, ¿ok? Ya está. Y yo voy, sigo paso a paso, ¿no? La política que ellos han encargado. Y aún así se filtra la información de la empresa, ¿ok? Entonces yo ya no tengo responsabilidad ahí. ¿Por qué? Porque yo cumplí con el protocolo que indica la empresa. En todo caso, ya lo que está mal es su protocolo, ¿ok? Pero yo ya no asumo responsabilidad. ¿Ok? Y ojo, con eso no queremos decir que hay que buscar la forma de desligar entonces no digo que hay que buscar la forma de desligar responsabilidad de la empresa, no, para nada. Lo que digo es que lo que tenemos que hacer es pedir a la empresa que establezca protocolos seguros, ¿ok? Lo que buscamos es protocolos seguros para la eliminación de la documentación, que eso es muy importante. Y si ya estamos hablando de protocolos y políticas, también tenemos que hablar entonces de formación y capacitación del personal. ¿Ok? Que hay que educar a nuestro equipo sobre las mejores prácticas para la gestión de documentación. ¿Y qué involucran estas prácticas para qué involucran estas prácticas para la gestión de documentación? Primero, desde el manejo de estos documentos. De hecho, muchas veces vamos a ir a las áreas, a las oficinas, ¿no? Y vamos a encontrar muchas personas que tienen en sus escritorios pilas de documentos, ¿no? Filas, torres de documentación. Entonces, siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando a una persona se le acumula mucha documentación, ya sea pendiente de guardar, de archivar o de trabajar, ¿ya? Esta documentación no se ha dado de la noche a la mañana. No es que llegó y de pronto ya tuvo toda esa cantidad de información o de documentos pendientes, no. Esto se ha dado de manera progresiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente tú hoy día ya está, tienes que ir a tu casa y tienes 10 documentos por guardar. ¿Ok? Y dices de repente, no, ya me da flojera, estoy cansado, lo hago mañana. Para el día de mañana ya no van a ser 10, ya van a ser 20.
Si tú dices, ya, son 20, no, ya, mañana sí o sí. Para mañana ya no son 20, ya van a ser 30. ¿Ok? Si tú dices, ya, mañana, para pasado mañana sí o sí lo hago, ya no van a ser 30, ya van a ser 50. Y si dejas que se acumule una sola semana, ya vas a tener como 100 documentos pendientes. ¿Ok? Y que después, por más que tú dediques todo un día a ello, ya no vas a poder. Porque si tú dedicas todo un día a ello, se te acumula también lo de ese día. ¿Ok? Y lo del otro día, lo del otro día. Y ahí creas un círculo vicioso del cual ya no puedes salir. ¿Ok? Entonces tú lo que tienes que hacer es evitar caer en ello. Entonces, desde ahí tiene que entrar lo que es la formación y la educación, ¿no? Y sobre todo también esta formación, esta educación es muy importante para el asistente administrativo, porque muchas veces el asistente toma como que esta es parte de su obligación o es parte de su trabajo hacerse cargo de la administración o de la gestión de los documentos. Como que, por ejemplo, hay que ordenar la documentación del área y el asistente toma como que esta es una función exclusiva de él, como que él tiene que ordenar todos los documentos de su área cuando no es así, ¿ok? El asistente tiene que entender eso. Tú puedes ser un apoyo de tu área, pero no puedes asumir por completo esa función. Y si tú la asumes, ese día estás perdido, porque lo que vas a ocasionar es mal acostumbrar a tu equipo de trabajo. ¿Ok? Y si tú mal acostumbras a tu equipo de trabajo, ¿okay? Si tú desde un inicio acostumbras a tu equipo de trabajo a trabajar, a que tú te vas a hacer cargo de toda la gestión de documentos, después vas a asumir una tarea con la cual te va a sobrepasar, ¿ok? Porque eso tiene que ser tarea de todo un área, no solo tuya. ¿Ok? Entonces, desde ahí tiene que partir la formación, en que esto no es trabajo para una sola persona. Esto es trabajo de toda el área. Cada uno debe hacerse cargo de su documentación. ¿Ok? Y también acerca de la capacitación de las políticas, en este caso que ya hemos hablado de disposición, ¿no? Sobre la retención, la disposición, y en todo caso, ¿no? Si se están utilizando herramientas, ¿ok? También el conocimiento de las herramientas que se deben de utilizar, ¿no? ¿Qué herramientas de repente es que hay software de manejo de documentación? Todo eso tienen que capacitar al personal, ¿ok? Y también vamos a ver por aquí algunas, así como hemos visto herramientas que podemos utilizar, también vamos a ver las auditorías regulares. ¿Ok? Que también es una técnica que también se puede utilizar para poder verificar que efectivamente haya un adecuado control de la documentación. ¿Cómo se maneja ese tema de las auditorías? ¿Okay? Es muy sencillo. Es básicamente que tú puedas pedir cierto tipo de documentos específicos, ¿no? Y que puedas medir, por ejemplo, cuánto tiempo tardan en traer esta documentación, ¿no? Pues supongamos que tú agarras y pides, ya, necesito que me traigan la información económica del mes de octubre del año 2024, ¿ok? Se supone que eso ya lo deben de tener. Estás pidiendo información económica de un mes que ya está cerrado, ¿ok? No estás pidiendo algo que es relativamente hace poco, ¿ok? No. Estás pidiendo ya de hace octubre, noviembre, diciembre, no estás pidiendo de algo que ha sido hace ya 3 meses. ¿Ok? Entonces supone que eso ya está cerrado. Tampoco estás pidiendo de algo que hace muchísimos años. ¿Ok? Entonces primero tienes que medir cuánto tiempo se demoran en traer esa información. ¿Por qué? Para poder ver qué tan accesible la tienen. Después, una vez que traigan, tienes que ver si efectivamente la información está completa, para ver si ha sido debidamente guardada y archivada. ¿Ok? Y después, una vez que revisas todo ello, tienes que ver, si es que encuentras alguna falencia, ¿ok? Tienes que hacer el levantamiento de observaciones. ¿Ok? Entonces, esas son las auditorías que tú tienes que hacer, ¿no? Tienes que agarrar y pedir diferentes tipos de proyectos, documentación, ¿ok? Todo, para poder ver el acceso, ¿ok? Y la información que contiene. ¿Ok? Si es que por A o B tú pides y ves que no encuentran con facilidad, significa de que hay problemas de repente para la accesibilidad.
Si es que te traen y no está completo, significa de que hay que completar, hay que restaurar este archivo. Entonces, eso mediante las auditorías. Es mejor que tú encuentres la falla en las falencias a que en algún momento pueda venir alguna autoridad, como ya hemos mencionado, que siempre vienen, pueda venir alguna autoridad y que esa autoridad encuentre las falencias. Porque en caso de que tú las encuentres, ¿ok? Tú puedes dar la opción para que hagan el levantamiento, ¿no? En ese momento, ¿no? Si es que alguna autoridad lo encuentra, esa autoridad no va a tener la contemplación de decir, ¿no? Ya, vamos a darte un tiempo, ¿no? Para que puedas traer, no, de frente pueden multarte o de frente pueden caer en una sanción, ¿no? Y también la seguridad y la protección de datos. Asegúrate de implementar medidas de seguridad, ¿no? Como encriptación, control de acceso y las copias de seguridad, o muy conocidas como los backups. ¿Ok? Siempre tienes que tener un backup de tu documentación, preferentemente virtual, dependiendo también de cómo trabajes tu documentación, si estás trabajando con documentación virtual o con documentación física, ¿ok? Pero en cualquiera de los dos tienes que tener sí o sí un backup, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con el exceso de backups. ¿Ok? Hay muchas empresas, muchas personas que agarran y creen que por tener mayor cantidad de backups su documentación está más segura. ¿Ok? Dicen, tienen como 20, 30 backups, no. El backup es una copia de seguridad, su mismo nombre lo dice, no es un respaldo, es la traducción directa, es un respaldo que tú debes utilizar en caso de una emergencia. El backup no es para utilizar constantemente, el backup no es algo a lo que tú debas estar tocando, moviendo constantemente. Ok, el backup es en caso de emergencia, de seguridad o algo, ahí recién debes tocar tu respaldo. Ya, ahora, solamente se recomienda tener, supongamos que tu documentación es virtual, ¿ya? Se recomienda tener solamente una copia de seguridad, un backup, ¿no? Que lo tengas en la nube, de repente con alguna clave diferente a la que manejes el resto de tu documentación y ya, nada más. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú tienes de repente varias copias de backup? ¿Ok? Es como, imagínate que tú tienes una llave de tu casa, ¿ya? Imagínate que tú tienes la llave de tu casa y tú dices, ya, por seguridad quiero tener una copia de la llave de mi casa. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si se me pierde la llave de mi casa? Tengo otra para poder entrar. Ya está, muy bien. Pero, ¿qué pasa si tú agarras y sacas varias copias de la llave de tu casa? ¿Ok? ¿Qué pasa si tú sacas como 20, 30 copias de la llave de tu casa? ¿Ok? ¿Qué posibilidad estás abriendo al tener varias copias de la llave de tu casa? Que se te puedan perder, que las puedas extraviar, que te las puedan robar, muchas cosas. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Como tienes varias copias, ya no llevas cuenta de cuántas copias llevas. Se te perdió una, se te extravió una, te robaron una, ya ni cuenta te vas a dar. ¿Y qué es lo que estás abriendo? Estás abriendo prácticamente las puertas de tu casa. A que cualquier persona pueda tener la llave de tu casa y cuando sea puedan entrar. Pasa lo mismo cuando tienes varias copias de la información de tu empresa, cuando tienes varios backups, estás abriendo la posibilidad a que cualquier persona pueda tener el acceso a tu documentación y al final tú ni cuenta te des. ¿Ok? Entonces no, debes tener un solo respaldo y ya. Y en el caso de tu documentación física, lo mismo, ¿ok? De un documento que tú consideres importante, debes tener un solo respaldo y ya. ¿Ok? No debes tener exceso de copias, porque eso ya, una cosa es el backup, pero cuando ya tienes exceso de copias, eso ya no es backup, eso ya es duplicidad. ¿Ok? Y la duplicidad no es buena dentro de la documentación. Y preferentemente, cuando tienes copias, cuando tienes documentación física, preferentemente tú debes crear un backup digital por medio de los escáneres. Debes crear este backup digital porque tu backup digital es mucho más seguro que tus backups físicos. ¿Okay? Entonces, preferentemente debes crear tu backup digital. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar también acerca de la organización de archivos. Pero primero, antes de hablar de la organización de archivos, primero vamos a definir qué son los archivos. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar sobre qué son los archivos. Los archivos, ok, primero que los archivos, para poderlo definir mucho más sencillo, ok, los archivos, por acá creo que lo tenemos.
Ok, bueno, ya, número acá. Los archivos son el conjunto de documentos. ¿Ok? Esto es en palabras muy sencillas. ¿Ok? Los archivos es el conjunto de documentos. El documento es la evidencia, la plasmación escrita de los procesos de la empresa. Y el archivo es el conjunto de documentos que tienen que tener algo en común. ¿Ok? Ahora, la organización, un archivo tiene que incluir lo que es la clasificación y la ordenación de los archivos. Y justamente acá nos dicen, los archivos permiten la identificación y el agrupamiento sistemático de documentos con características en comunes. ¿Ok? Para que un archivo se considere un archivo, dentro suyo tiene que tener documentos con características en comunes. Si yo coloco varios documentos que no tienen nada en común, están relacionados unos con otros, eso simplemente es apilar documentos, nada más. ¿Ok? Pero si yo tengo los documentos que tienen características comunes, ¿ok? Que tienen un orden, un agrupamiento sistemático, eso automáticamente se convierte en un archivo, ¿ok? Nos dice acá, que están basados en la estructura orgánico-funcional de las instituciones y trámites administrativos, ¿no? Y la función del archivo es asegurar la perfecta conservación de los documentos para así poder maximizar con rapidez, acá dice, ¿no? Para así como la máxima rapidez posible a la hora de localizar y cumplir con las disposiciones legales. ¿Ok? Eso es lo que busca el archivo, ¿ok? Con los documentos. Y vamos a ver cuáles son los tipos de archivos, ¿ok? Que son en realidad los tipos de archivos lógicos, que todos los hemos utilizado, pero lo que vamos a hacer por aquí es un poquito conceptualizarlos, ¿ok? Vamos a conceptualizar un poquito esos tipos de archivos. Vamos a ver. ¿Cuáles son los tipos de archivos que vamos a ver? Nos existen diversas maneras para poder organizar la documentación física. También esto se aplica para la documentación virtual. ¿Ok? Pero vamos a ver, existen por ejemplo los archivos alfabéticos, los archivos numéricos, los archivos cronológicos, los archivos geográficos, los archivos temáticos o de asuntos y los archivos alfanuméricos. Existen muchísimos más, pero estos son los que el día de hoy vamos a poder desarrollar un poco a detalle. ¿Ok? Estos son algunos de los que existen. Y vamos a empezar por el más sencillo, que es el archivo alfabético. El archivo alfabético que se realiza a través del ordenamiento alfabético, ¿ok? Que todos sabemos, no todos dominamos el abecedario, el ABC. Ahora, ventajas, que es flexible, pues se va a adaptar a todo tipo de empresa, grande o pequeña, ¿ok? Y que es muy rápido para poder ubicar archivos, que cualquier persona que esté ejerciendo función administrativa mínimamente va a dominar el alfabeto, ¿no? Cualquier persona que esté elaborando, ¿no? Como asistente administrativo, que esté elaborando en un área administrativa, mínimamente va a dominar lo que es el alfabeto, ¿no? Ahora, es el que la mayoría de empresas utiliza. Vemos acá dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, más que todo se va a utilizar para poder, se utiliza más que todo para poder ordenar lo que son, por ejemplo, los legajos de personal. ¿Qué son los legajos de personal? Son archivos donde se administra, la información de los trabajadores, ¿no? Un legajo de personal es un archivo que contiene toda la información de los trabajadores, ¿no? Desde la documentación que utilizaron para ingresar a la empresa, no sus contratos, sus boletas de pago, todo su historial laboral, por ejemplo, permisos, solicitudes, llamados de atención, promociones, todo lo que vive un trabajador dentro de la empresa, todo va a su legajo de personal, ¿no? Y estos legajos de personal se manejan con etiqueta de sus nombres y apellidos, ¿no? Entonces acá vemos dos ejemplos. Vemos, por ejemplo, a Juan José Ramírez Alfaro y Miguel Ramírez Alfaro. Entonces acá vemos, ordenamos por alfabeto.
En este caso por apellido, los dos apellidan Ramírez, Ramírez. Entonces, para ordenar por alfabeto, nos vamos al segundo apellido, ¿no? Uno empieza con A, otro con B. ¿Cómo se archiva? Ramírez Alfaro y Ramírez Batres. Entonces ya sé que si yo quiero de repente el legajo de Ramírez Batres, ya sé que yo no voy a empezar a buscar desde los archivadores que están A, B, C, D, no, sino que yo de frente me voy a saltar a la R hasta encontrar a Ramírez Alfaro, Ramírez Batres y saco el legajo. Y eso me va a ahorrar muchísimo tiempo de búsqueda. Pues que es muchísimo más funcional, es más rápido también para poder utilizarlo, ¿no? Entonces se utiliza también de esa manera los archivos. Esto, por ejemplo, como lo vimos en las ventajas, lo pueden utilizar tanto empresas grandes como empresas pequeñas. Vemos otro tipo de archivamiento que son los archivos numéricos. Los archivos numéricos, que es utilizar el orden numérico, ¿no? Desde el del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, los archivos numéricos los podemos utilizar de dos formas, ¿no? Una de las formas, ¿cómo es? Es cuando tenemos diferentes tipos de archivos, de diferente tipo de información. ¿Y qué hacemos? A cada archivo le asignamos un número, ¿no? Por ejemplo, el archivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y después, los colocamos en un fichero, como el que vemos en la imagen, ¿no? Pueden ser archivos o pueden ser documentos, ya en los que de repente a cada uno les asignamos un número. Y después, ¿qué hacemos? Después creamos una etiqueta o como un índice en el que creamos, ¿no? Ponemos 1 es el documento tal, 2 el documento tal, 3 el documento tal. O sea, archivos. El archivo 1 es de los documentos tales, el archivo 2 de los documentos tales. Y después, ¿qué hacemos? ¿No? Nos guiamos en base de la etiqueta, en el que yo agarro y digo, a ver, ¿de qué trata el 1? ¿De qué trata el 2? ¿De qué trata el 3? Ah, ya, el 3 trata de eso. Yo necesito esto, de frente voy y saco el 3. ¿De qué trata el documento 4? El documento 4 trata de esto, de frente voy y saco el 4. ¿Ok? Y eso también me ahorra mucho tiempo de búsqueda, de que de estar leyendo documento por documento, a ver de qué trata, de frente por medio del índice o de la etiqueta, ya puedo encontrarlo, ¿no? Entonces, de esa manera también puedo ordenar el documento numérico. Y dos, también cómo puede funcionar el documento numérico, puede funcionar mediante los documentos formales, como por ejemplo los memorándum, los oficios, las solicitudes, ¿cómo? Porque recuerdan que cuando estábamos viendo en nuestra segunda clase lo que era procesos de documentación, ¿no? Recuerdan que vimos que estos documentos tenían que ir enumerados debidamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Podemos ordenar también estos documentos por su numeración, ¿no? Por ejemplo, vimos que había el oficio número 1, el oficio número 2, número 3, número 4. Entonces, también podemos ordenar estos por ese orden, ¿no? Entonces, podemos colocar el archivo de oficios. Y dentro de ellos el oficio número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces yo también en base a ello ya puedo agarrar y buscar mi documentación por número, ¿no? ¿Qué oficio necesitas? El número 20, ya está. Me voy de frente al oficio número 20, aquí está. ¿Qué solicitud necesito? La solicitud número 40. Listo, de frente me voy a la solicitud número 40 y ya está. Necesito el memorándum número 130. Ya está, de frente me voy a 130 y se lo doy. Que también es una manera mucho más rápida. ¿Cuáles son algunas ventajas del archivo numérico? Que es un archivo infinito, ¿ok? Que tú puedes trabajar y que nunca va a tener fin, ¿ok? Entonces eso también es una gran ventaja del archivo numérico, que me sirve para poder administrar grandes cantidades de documentación, ¿ok? Que puedo administrar cantidad infinita de documentación porque nunca va a tener fin, no me limita a ningún tipo de cantidad de documentación. También, por ejemplo, vamos a tener lo que son los archivos cronológicos, que estos también van de la mano con el tipo de archivo numérico un poco. ¿Qué es el tipo de archivo cronológico? Crono viene de tiempo, ¿no? Que son los archivos que ordenamos de acuerdo a periodos de tiempo. Por ejemplo, la información contable es información que se archiva de manera cronológica.
Porque entonces archivamos, por ejemplo, la documentación económica del año 2024, es archivamiento cronológico. Del año 2023, 22, 21, la caja de enero, la caja de febrero, la caja de marzo, los ingresos de hoy lunes, los ingresos del martes, del miércoles, del jueves. Es archivamiento cronológico porque estamos hablando por periodos de tiempo, ¿no? Hoy día, los ingresos de hoy, 5 de febrero, del 6 de febrero, del 7 de febrero, todos esos son archivos cronológicos, ¿ok? Ahora, también podemos trabajar el archivamiento cronológico en base también al archivamiento numérico. ¿Por qué? Por ejemplo, en los memorándum, ¿no? Si hoy día, 5 de febrero, yo el último memorándum que he mandado, perdón, el último oficio de repente que he mandado es el oficio número 21, mañana 6 de febrero el oficio que me va a tocar mandar va a ser el oficio número 22, ¿no? Y después, el 7 de febrero, va a ser el oficio número 23. El 8 de febrero va a ser el oficio número 24. El 9 de febrero, el oficio número 25. Ok, va a ser así. Yo no me puedo saltar hoy día del oficio número 20, no me puedo saltar al oficio número 20, no me puedo saltar al oficio número 50, de ir al 51, de ir a regresar al 21, al 22, no puedo. De acuerdo al orden cronológico se trabaja el número de la documentación. Entonces, ¿qué pasa si de repente yo agarro y le digo a un trabajador, de repente yo voy y le digo, ¿sabes qué me hizo el memorándum de Marta? ¿De qué memorándum de Marta? ¿Cuál es el número del memorándum de Marta? No me acuerdo cuál es el número. Ya, ¿en qué fecha le dieron el memorándum a Marta? No más. Ya, mira, sé que ha sido entre la primera semana de enero. Ya está. Mira, del memorándum número 1 al memorándum número 10 han sido todos los memorándum de la primera semana de enero. Ya está. Hasta hoy día, 5 de febrero, ¿cuántos memorándum se han mandado? 120. Listo. Me redujiste de 120 que yo he tenido que revisar, me redujiste a 10 el número de búsqueda. ¿Ok? Entonces también ese es el tipo de archivamiento cronológico que lo podemos sumar con un archivo numérico, porque no significa que solamente debemos utilizar un tipo de archivamiento, sino que podemos hacer la suma de varios, sino que podemos, que podemos hacer la suma de varios tipos de archivamiento para poder utilizar uno solo, es decir, ahorita podemos utilizar el cronológico y el numérico, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede utilizar dos al mismo tiempo, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el archivo geográfico, que podemos utilizar, por ejemplo, ¿qué es el archivo geográfico? Es de ubicación, ¿no? Que por ejemplo, nos sirve para empresas que tienen varias sucursales, ¿no? Por ejemplo, yo soy una empresa que tengo sucursales en diferentes partes del país. Muy bien, ¿cómo me ayuda este tipo de archivamiento? Para que yo pueda agarrar, supongamos que tengo una sede en Bogotá, tengo una sede en Bolivia, en Colombia y en Perú. Ya está, de la misma empresa. Entonces yo agarro y puedo manejar mis archivos de Bolivia, mis archivos de Colombia y mis archivos de Perú. Entonces, ¿qué hago? Y puedo manejar información contable del 2024, que estoy llevando archivo, estoy llevando ahí archivo cronológico, ¿no? Archivación contable del 2024 de Bolivia, archivo geográfico, junto con el cronológico. Información contable del 2024 Perú, información contable del 2024 de Colombia. Estoy mezclando dos tipos de archivos, ¿no? Pero geográfico con contable. Y dentro de la contable puedo llevar, dentro de geográfico puedo llevar también acá numérico, entonces puedo hacer la mezcla, ¿no? Para el archivo geográfico es poder agrupar por diferentes sitios geográficos, ¿no? Para que no haya la confusión, ¿ok? De repente manejar documentación y que se puedan mezclar de un sitio y de otro. Pues para eso me sirve el tipo de archivamiento geográfico, ¿no? Para poder manejar las diferentes zonas, ¿no? Y como mencionamos, puedo mezclar el geográfico con el cronológico, puedo mezclar con el numérico, con el alfabético, de estos. Incluso un mejor tipo de archivamiento es utilizar la mezcla de varios, ¿no? Y acá también tenemos, por ejemplo, el tipo de archivamiento
temático de asuntos, que es el más utilizado ¿okay? El tipo de archivamiento temático de asuntos es el que más utilizamos sin darnos cuenta. Es básicamente cuando clasificamos los documentos los documentos que tratan de un mismo tema, ¿ok? Cuando utilizamos documentos que tienen temas en común y los trabajamos dentro de ellos. Por ejemplo, desde el momento en el que yo digo, archivo de memorándums, ese es un archivo temático. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo tema que son memorándums. Cuando dentro de este archivo temático utilizo el orden numérico para poder ordenarlos, estoy haciendo una mezcla del archivo temático de asuntos con el numérico. Cuando agarro y digo el legajo de personal, es un archivo temático. ¿Por qué? Porque dentro de ello hay un mismo tema, que es toda la información del mismo trabajador. ¿Ok? Entonces también estoy utilizando este archivo temático de asuntos junto con el archivo numérico. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, digo información contable de octubre de ingresos, es un archivo temático. ¿Por qué? Porque está entrando todo lo que es ingresos del área. No estoy mezclando acá ingresos y egresos, solamente ingresos es un archivo temático. ¿Ok? Egresos, otro archivo temático. Es el que más utilizamos, ¿no? En el que se agrupan y se archivan en un mismo sitio documentación que tienen en común, ¿no? Y hasta aquí todos los tipos de archivamiento que estamos tocando tienen algo en común, que es que todos buscan que la información sea más accesible para todos. No todos buscan que la información sea mucho más fácil de ubicar, ¿ok? Pero el último que vamos a ver el día de hoy busca todo lo contrario, que es el archivo alfanumérico. El archivo alfanumérico, a diferencia de los demás, no busca que la información sea más accesible. Todo lo contrario, lo que busca es complicar el acceso a la información. Este archivo alfanumérico lo que busca es que, este se utiliza para documentación digital, 100% digital. Lo que busca es que este archivo busque crear una combinación de nombres y dígitos, ¿ok? Para que las personas no autorizadas no tengan acceso, tengan mayor complejidad de acceso para poder entrar a esta carpeta, ¿ok? ¿Y por qué se dice alfanumérico? Porque me dice que la contraseña que debemos de crear debe ser una combinación entre letras, dígitos y números, perdón, entre letras, números y símbolos para complicar aún más el acceso. ¿Ok? Lo que busca es dar seguridad a la carpeta o al archivo que hayamos creado y que no sea, y que sea un acceso restringido y una clave únicamente de conocimiento de las personas autorizadas. ¿Ok? Y hasta aquí vamos a llegar, estimados. Esta sesión siempre es un poquito pesada porque son unos conocimientos muy técnicos. Ya nuestra siguiente y última sesión es mucho más dinámica, no se preocupen. Así que yo los felicito porque ya estamos a un paso ya de poder terminar nuestro curso el día viernes y ya poder seguir con nuestro proceso de certificación. Yo los dejo ahorita con nuestra coordinadora que tiene información para nosotros y conmigo es el día viernes para nuestra sesión final. Lo que ya vamos a ver en nuestra siguiente sesión ya es muy poquito lo que nos queda, ¿ok? Ya va a hacer algunas tareas para la organización de archivos y la seguridad y gestión documental para poder ver ya nuestro último tema, que es más que todo temas de retroalimentación y algunas fuentes de recomendación para que puedan seguir con la mejora continua y ya después de eso ya damos por finalizado nuestro curso y ya van a estar listos para su proceso de certificación. Así que conmigo va a ser hasta el día viernes a las 8 de la noche. Mi cita, un placer haber podido llevar esta sesión con usted. Dejo de compartir mi pantalla y la sala es toda suya.